Muy buenas tardes y bienvenidos a la quinta sesión del Seminario de Economía Marxista, Poskeynesiana y Cuántica de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes economistas de Cambridge, italiano, que es Pierangelo Garegnani. Y nos vamos a centrar en el artículo de Pierangelo Garegnani que se titula Capital heterogéneo, función de producción y teoría de la distribución. Bien, vamos a empezar con el asunto del capital heterogéneo, que como sabemos es importante. ¿Por qué? Porque tras o debajo de la contienda o la guerra sobre el capital hay un asunto, que trasciende, ¿no? que está ahí, que es el de cómo medir el capital. Ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque es verdad que la tierra, que es un factor de la producción, es verdad que no es homogénea, hay tierras más fértiles, tierras menos fértiles, pero está claro que se puede medir en acres. El trabajo, no digamos nada, el trabajo concreto, está el del médico, el del profesor, el de vosotros, los estudiantes, el del obrero industrial. Sin embargo, también se puede, de alguna manera, homogeneizar. Pero cuando hablamos de capital, que ya hemos hablado en otras ocasiones, estamos hablando, ¿verdad?, de fábricas, de industria, de herramientas, de instrumentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí el carácter de heterogéneo es más manifiesto, más claro, está clarísimo. Y además, al capital, por lo tanto, cuando hablamos de una magnitud, tendríamos entonces que estar también diciendo cómo se encuentra esa homogeneidad del capital, ¿de acuerdo? De ahí la palabra capital heterogéneo. ¿Cuál es el problema que se van a encontrar, o cuál es el problema que Garegnani va, digamos, a denunciar o a criticar en la teoría neoclásica del capital, del valor y de la distribución? Es decir, la economía convencional o estándar. Pues precisamente, de un modo muy similar a lo que vimos en el capítulo 3 de la demanda, lo repasaremos para que veáis qué es lo que pasó ahí, aquí va a pasar algo similar. Es decir, si hablamos del capital, tenemos que hablar de capital heterogéneo, no ya que hay diferentes formas del capital que físicamente son muy distintas unas de otras, no solamente eso, sino que desde luego el capital tiene que ser algo distinto del bien de consumo. Es decir, si estamos hablando de que vamos a producir trigo, el capital, ¿de acuerdo?, tiene que ser algo distinto al trigo. El trigo puede participar, pero evidentemente no puede suceder que finalmente el proceso de producción, donde participa el capital para obtener un producto, finalmente se llegue a la conclusión de que las condiciones lógicas que exigimos a la realidad sean tales que solamente podemos hablar de producir trigo mediante el empleo de trigo. Es decir, que no hay heterogeneidad del capital respecto al bien de consumo. Eso es lo que se va a dar cuenta Garegnani, que le pasa a la teoría neoclásica del valor. Y eso es a donde vamos a llegar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que él lo hace analíticamente y con mucha detalle. Ahí es donde vamos a llegar. Bien. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Vamos a recordar lo de la teoría de demanda que os dije. ¿Os acordáis que también los neoclásicos, es decir, la teoría estándar, intentan obtener una curva de demanda de mercado mediante agregación de demandas individuales? Y además ellos piensan que cada uno de los individuos es diferente. Es decir, no estamos en una sociedad donde hay un solo individuo, sino individuos muy distintos. Es decir, ellos demuestran que a nivel de demanda individual las demandas tienen pendiente negativa. Pero ¿qué sucede? Que cuando intentan agregar tienen que pedir condiciones. ¿Condiciones a qué? Pues qué curioso, a lo de siempre, a los efectos de la distribución de la renta en el consumo. Y entonces, ¿cuál es la condición, si lo recordáis? Muy sencilla, que la curva de Engel tiene que ser un radiovector. Dicho de otra manera, que las curvas de indiferencia son homotéticas. Dicho de otra forma, que los porcentajes gastados por todos los consumidores en los distintos bienes son constantes. Conclusión, las curvas de Engel de todos los sujetos son la misma. Por lo tanto, no hay una variedad de individuos, hay un solo individuo. Plan, se desplomó la teoría neoclásica del valor, es decir, la teoría de la demanda. Algo muy similar va a pasar aquí, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, recordemos que incluso, para relacionarlo con Esrafa, incluso Esrafa, ¿verdad?, cuando habla de un proceso de producción, nos centramos en la producción, recordar que partía, por ejemplo, de la producción de trigo. Bien, para producir trigo hace falta trigo y algo más, hierro. ¿Os acordáis? Bien. Se empleaban 120 unidades de hierro, arrobas de trigo, 12 de hierro,
Aquí creo que habían, recordármelo, ¿lo tenéis? Creo que aquí habían 8. Entonces aquí habían... Perdón, vamos a ajustar. Perdonadme. Aquí 120 y aquí 280. Es decir, el proceso de producción es clave. ¿Cómo se realiza el proceso de producción? Bueno, bien, pues recordar que Rafa planteaba una situación de partida muy sencilla. El trigo y el hierro se emplean para la producción de trigo y hierro, ¿vale? 280 arrobas de trigo, 12 toneladas de hierro, ¿qué es lo que producen? Pues aquí vamos a suponer dos posibilidades. O bien la economía es de subsistencia. ¿Qué quiere decir que la economía es de subsistencia? Que la economía es de subsistencia significa que lo único que hace la economía es reproducirse. Dicho de otra manera, no es capaz de generar excedente. La idea de excedente es fundamental. ¿Por qué? Porque el excedente es lo que va a explicar al final el tipo de beneficio del capital, es decir, de dónde se remunera el capital. Entonces, bueno, aquí podemos tener dos posibilidades, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Podríamos pensar que la economía simplemente se reproduce, perdón, aquí es 400, ¿verdad? ¿Qué significa que se reproduce? Pues muy sencillo. El total de trigo gastado, es decir, los medios de producción trigo gastados en el proceso de producción, son 400 arrobas, ¿verdad? Y el total de hierro gastado en los dos sectores son 20 toneladas de hierro. Bien, pues precisamente los medios de producción coinciden con el total producido y la economía se va reproduciendo. Aquí lo que se intenta es adoptar el planteamiento clásico de una economía que se reproduce y no el planteamiento neoclásico que solamente contempla que los factores de producción dan lugar a un producto. Es decir, no hay el ciclo. Aquí incluso hay implícito un ciclo anual. El trabajo, como dijimos, un trabajo de subsistencia, está implícito en la cantidad de trigo, ¿verdad? Bien. Si el capital son los medios de producción, pues ahí podéis empezar a plantearos algo, ¿no? Es decir, el capital sería pues el total. Las 400 arrobas de trigo y las 20 toneladas de hierro, pues serían los medios de producción necesarios para producir. Bien. Está claro que aquí hay una heterogeneidad. Primero, hay una heterogeneidad del capital, es decir, el trigo es distinto que el hierro. Es necesario, por lo tanto, que se encuentre un precio que homogenice, es decir, que dé lugar a una medición del capital de tal manera que las cosas que son distintas se puedan sumar. Eso se obtiene mediante una teoría del valor, es decir, de los precios. Ahí estaría la teoría del valor. Es decir, seríamos capaces de determinar los precios del hierro expresado en una mercancía escogida, que sería el trigo, de tal manera que tendríamos el precio de la mercancía 1 en términos de trigo, que sería 1, y el precio de la mercancía 2, que sería el hierro, que si resolvemos este sistema serían 10 arrobas de trigo. Partiríamos de la subsistencia, es decir, el tipo, digamos, el tipo de interés, es decir, aquí estaríamos hablando de 1 más R, es decir, sería nulo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también podemos, digamos, contemplar este sistema de reproducción con un excedente. Lo que hacemos es muy sencillo, basta con aumentar la cantidad de trigo que se obtiene en el sector trigo. De 400 sumamos 175 y pasamos a 575. La cantidad de hierro producida y consumida la dejamos sin tocar, por ejemplo. Aquí ya el sistema cambia. ¿Por qué el sistema cambia? Pues porque aparece un tipo de interés del 0,25, es decir, esto sumaría 1,25, R sería 0,25, es decir, que el capital que se está empleando en cada industria estaría obteniendo un tipo de beneficio del 25%, cuando el capital está medido en la mercancía, digamos, numerario, que sería arrobas de trigo. Y el precio ahora subiría desde 10 arrobas de trigo a 15. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes quieren ver cuánto vale el capital, lo que tenéis que hacer es 280 arrobas de trigo. Este sería el sector trigo, este sería el sector hierro. Si ustedes quieren ver
¿Cuál es el valor de los medios de producción empleados en el sector trigo? ¿Qué hacéis? Pues depende si hay excedente o no hay excedente. Si no hay excedente, pues lo tenéis aquí, 280 y 120, efectivamente, 400 kilos de trigo. Efectivamente, los precios están determinados desde el punto de vista de la oferta. Esto es una teoría del valor. Es una teoría del valor porque los precios de los productos y de las mercancías están determinadas por la estructura productiva, que además no es una función de producción y además no hay ofertas ni demandas. ¿De acuerdo? Bien, si vamos al sector de hierro, pues mirar aquí, 120 arrobas de trigo y 8 por 10, 80, 120 y 80 son 200 arrobas de trigo. Perfecto. El mismo razonamiento, si queréis, lo hacéis para el tipo de beneficio del 25%. Fíjense una cosa muy curiosa que ya podéis empezar a anticipar. Cuando ha aparecido el excedente, siendo el capital físicamente el mismo antes y después del suceso, ¿qué ha pasado con el precio del capital, con el valor del capital? Es decir, el valor en trigo de 280,12 y de 128, ¿ha subido o ha bajado? Ha subido porque inicialmente esto valía 120 y ahora hay que multiplicarlo por, no por 10, sino por 15. Es decir, ha aumentado el valor del capital. ¿Cierto? Bueno, es decir, que si hay excedente, el valor del capital sube y aparte, si inicialmente había un tipo de interés nulo, ¿qué vemos también? Que cuando sube el tipo de interés, el valor del capital no baja, sino que sube. Eso no es lo que dicen los neoclásicos, ¿de acuerdo? Luego esta teoría ya está dando un resultado a un nivel tan elemental que no es la que dicen la teoría heredada. Bueno, también quería destacar una cosa. No tenemos una función de producción que el trigo produce trigo, es que si no, eso no tiene sentido. Es decir, al menos que en el proceso de producción no participe una sola mercancía, a menos que hayan dos, trigo y hierro. Bueno, lo que va a pasar es que precisamente cuando uno estudia y examina los supuestos neoclásicos, lo que va a suceder es que, como ellos piden lo que piden, es decir, ellos lo que quieren es demostrar que hay una teoría de la distribución fundamentada exclusivamente en razones tecnológicas y productivas, y eso exige una serie de condiciones, pues como piden tanto, lo que les va a suceder es que precisamente el capital va a dejar de ser heterogéneo, es homogéneo y coincide con el bien de consumo. Dicho de otra manera, no pueden salir de un mundo en el que solo existe una mercancía. Conclusión, la teoría no sirve. ¿Vale? Pues vamos a irlo viendo. Voy a borrar. Bueno, vamos a recordar qué es lo que piden los neoclásicos, ¿vale? La teoría heredada. Hay que decir que esta idea de que el capital se puede medir de alguna forma, entre comillas, independientemente del tipo de beneficio, ¿vale? Independientemente, es decir, que admite una medición sin tener que apelar a la distribución de la renta, eso es un supuesto neoclásico. Digamos que los neoclásicos no han hecho un intento, han hecho varios. Por ejemplo, está el intento de von Bawerk, que es de la escuela austríaca. ¿Vale? Von Bawerk intenta medir el capital de la misma manera que la tierra se mide independientemente de los salarios y de la misma manera que se mide el trabajo, perdón, independiente de los salarios y la tierra independientemente de la renta, pues él también intenta encontrar una medida del capital, ¿vale?, asociándola al tiempo de producción, ¿de acuerdo? O sea, a la duración del proceso de producción. Por ejemplo, el vino, por poner un ejemplo. Pues resulta que el vino, cuando es añejo y se, digamos, madura, ¿verdad?, dentro de esos barriles, pues a lo mejor la uva se recogió hace 8 años. Bueno, pues entonces el proceso de producción de vino se caracteriza porque hace 8 años hubo un trabajo hace 8 años, ¿vale? Y si introducimos el barril, pues el barril a lo mejor implica un trabajo de hace 25. Ahí de alguna manera podemos decir o hablar de la duración del proceso de producción y sacar una idea de capital, ¿vale? Más capital, menos capital. Wicksell se dio cuenta que eso era imposible, vamos a verlo con Esrafa, la crítica que hace Esrafa, eso es imposible si no se sabe el tipo de beneficio, eso lo vamos a ver, y Wicksell hace una propuesta. Y después la propuesta que vamos a ver nosotros, la de Samuelson, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Samuelson?
Samuelson, vamos a ver que es, digamos, la idea de Samuelson viene recogida en la función de producción subrogada, ¿vale? La función de producción, de ahí también la palabra función de producción que usa Pierangelo Garegnani. Bueno, pues la función de producción subrogada es un intento neoclásico llevado a cabo por Samuelson en los años 60 para que todos los supuestos de los que estamos hablando neoclásicos estuvieran ahí, digamos, presentes. En el año 61, Garegnani va con una beca a Estados Unidos, al MIT, empieza a estudiar la obra de Samuelson y ya le hace la primera crítica a Samuelson, ¿vale? Le dice, esto está cerrado, esto no es correcto, la manera que tienes de obtener la función de producción y los supuestos que tienes sobre el capital están errados. Ahí empieza la controversia del capital, donde está Rafa, Joan Robinson y demás, y en el año 66 Samuelson se da por derrotado, es decir, reconoce que Garegnani tiene razón. Pero todos sabemos que aunque los críticos, los heterodoxos, al final tienen razón, los neoclásicos finalmente son muy sordos, es decir, no hacen caso, siguen RQR. Si no Samuelson, otros que vendrán más duros de oídos que Samuelson, ya sea Lucas, ya sea Friedman, etc. ¿De acuerdo? Con ellos no va la crítica, digamos, pero la crítica se ha hecho. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que supone Samuelson es que podemos hablar de la producción de un bien de consumo, ¿vale? Vamos a llamar al bien de consumo A, para el cual los factores de producción son dos, trabajo y capital. ¿Vale? Vamos a suponer que el capital se emplea en el proceso de producción del bien de consumo A y también el capital se emplea en el proceso de producción del propio capital. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, existen en la economía, según Samuelson, para producir el bien A, existen lo que podemos llamar distintos sistemas de producción. Los sistemas de producción serían para nosotros como técnicas de producción. Cada técnica de producción vendría a representar una forma de capital distinto. Es decir, unos sistemas de producción implicarían niveles de empleo de capital bajos, por ejemplo, producción de vino artesanal, y otros niveles de producción implicarían niveles de producción muy intensivos en capital, es decir, con maquinaria, con industria, etc. ¿De acuerdo? Bien. Digamos que los diferentes sistemas de producción, que hay varios, vamos a llamarlos alfa, beta, gamma, ¿vale? Hay muchos sistemas de producción distintos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que demostrar en la escuela neoclásica? La escuela neoclásica lo que tiene que demostrar es, primero, que cada sistema de producción implica una cantidad de capital distinta, más o menor, puedes decir esta es mayor o esta es menor, más o menos intensiva en capital. Después, que dado un tipo de interés, es decir, un tipo de beneficio, vamos a llamarlo tipo de beneficio, vamos a llamarlo R, cuando se da un tipo de beneficio, y a ese tipo de beneficio existe la posibilidad de elegir una técnica alfa, beta o gamma, ¿vale? Hay una que es la más eficiente, hay una que gana. Es decir, que para cada tipo de beneficio tendríamos asociado un sistema productivo, vamos a llamarlo sistema productivo P. ¿De acuerdo? Bien. Y además tendrían que demostrar que cuanto, ahí viene la clave, que cuanto más bajo sea el tipo de interés, la técnica de producción o sistema productivo más eficiente, y me lo vais a contestar vosotros, ¿es el que emplea más capital o menos? Repito, cuanto más bajo sea el tipo de beneficio, que podemos pensar, más bajo es el tipo de interés del mercado de fondos prestables o ahorro, más ahorro hay en la economía, ¿cierto? Tipo de interés bajo, vamos a suponer, ¿vale? Porque vamos a suponer, efectivamente, vamos a suponer que hay un exceso de ahorro, por ejemplo, hay un exceso de ahorro, ¿vale? De partida, hay mucho ahorro en la economía. Es decir, estamos con un problema casi keynesiano de falta de demanda efectiva, ¿recordáis? ¿Vale? Bien, pues entonces, si hay un exceso de ahorro, los tipos de interés son bajos, ¿verdad? Porque habría un exceso de oferta y por lo tanto el precio del ahorro baja. ¿Qué pensáis que va a pasar con la técnica que gana, que es más eficiente, que produce más barata? ¿Tendrá mucho capital o poco capital? ¿Hay mucho ahorro o poco ahorro? Mucho ahorro.
Si el sistema tiene que estar equilibrado, ¿tendrá que haber mucha inversión o poca? Mucha inversión. Bueno, pues eso es lo que intentan demostrar los neoclásicos, que cuando los tipos de interés son muy bajos, los sistemas productivos o técnicas de producción son muy intensivas en capital, con lo cual prácticamente lo que están asegurando es que el sistema no va a tener ningún fallo, es decir, que el sistema por sí solo, con el sistema de precios, llega al pleno empleo. Bueno, pues lo que va a demostrar Garignani es que están equivocados, ¿de acuerdo? Vamos a verlo cómo. Bueno, para ello vamos simplemente a ver cómo se caracteriza un sistema de producción cualquiera, alfa, beta o gamma. No voy a entrar en detalles. Bueno, está claro que tendríamos una cantidad de trabajo en el sector A y una cantidad de capital en el sector A. Una cantidad de trabajo en el sector de capital y una cantidad de capital que habría que emplear en el sector de capital. Digamos que podríamos definirlo de esta manera. Es decir, que también se podría ver como una matriz. Cantidad de trabajo del sector A más cantidad de capital en el sector A. Cantidad de trabajo en el sector de capital más una cantidad de capital en el sector de capital. Esto lo que sería una representación de un sistema productivo, por ejemplo, alfa. Habría un beta, habría un gamma, etcétera. Habrían varios. ¿De acuerdo? Bien. Para simplificar, vamos a suponer que esto da lugar a una unidad de A y esto da lugar a una unidad de C. ¿Vale? Para simplificarlo, está normalizado la matriz. Esto es un proceso de producción. ¿De acuerdo? Bien. El capital, aquí no hay un problema de capital heterogéneo en el sentido de que hay varias formas de capital, hay una, pero sí se exige como mínimo, ¿verdad? Como mínimo que el capital no sea el bien de consumo, es decir, que si el capital es trigo, el bien que se produce no sea también trigo. ¿Por qué? Porque si llegamos a esa conclusión, es decir, que al final no hay una diferencia entre consumo y capital, estamos diciendo lo que dijimos antes, que es que el mundo tiene una sola mercancía. Por lo tanto, la teoría del capital no explica. ¿De acuerdo? Esto. Bueno, ¿qué es lo que habría que demostrar? Bueno, pues habría que encontrar desde luego el precio de los alimentos, que vamos a suponer que es 1, el precio del capital, que es C, eso habría que determinarlo, ¿verdad? Y habría que encontrar un tipo de beneficio o de interés más una tasa de depreciación, ¿de acuerdo? Si la tasa de depreciación es 1, estamos en el capital circulante que usa Rafa. De hecho, realmente, caracterizar con un coeficiente de depreciación el capital es un error, porque el capital, solamente el capital circulante se puede caracterizar de esta manera, porque un capital fijo exige construir una estructura de producción más complicada que se llama producción conjunta, ¿vale? Que es mucho más complicada. Luego aquí también se está haciendo una pequeña trampa. Bueno, pues estos serían, digamos, los elementos, ¿verdad?, que estarían en ese modelo. Entonces, en este modelo tan simple también tendríamos, por un lado, el precio de A es 1, por lo tanto podríamos decir 1, es decir, el precio, podríamos poner las ecuaciones de precio dentro de este sistema de producción. 1 sería la cantidad de trabajo empleado en la producción del bien de consumo, A, multiplicado por el salario, más la cantidad de capital empleada en el sector por el precio del capital por R más D. Y para el precio del capital tendríamos pues la ecuación equivalente, ¿verdad? La cantidad de trabajo empleado en el sector de capital por el salario más la cantidad de capital en el sector de capital por su precio. Bien, el precio del capital, observar que viene determinado solamente por el sector de consumo, no por el sector de capital. Ustedes pueden despejar perfectamente el precio del capital en la primera ecuación, que sería 1 menos LAW partido por, ¿de acuerdo? CA R más D, si no me he equivocado, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que haríamos a continuación, ¿qué es? Sustituir en la ecuación 2 y despejar W. Es decir, podríamos encontrar una ecuación que nos dijera cuál es el salario correspondiente a los distintos tipos de interés. Despejando la ecuación 2, sustituyendo en la 1. Que sería 1 menos el capital empleado por R más D, lo digo de memoria, ¿vale? Lo digo de memoria, ahora lo repaso para no hacer todo lo que es la obtención, partido por la cantidad de trabajo más, abrimos un paréntesis, tendríamos la cantidad CA por LC más la cantidad de capital en el sector C
por LA y todo por R más D. Es decir, podríamos encontrar una función del salario respecto al tipo de... Bien. Esa función va a ser clave para todo lo que es el análisis, ¿de acuerdo? Eso va a ser una ecuación que es una ecuación de precios de los factores. Os daré unos ejemplos numéricos y veremos cómo es esa ecuación que relaciona el salario con el tipo de beneficio y qué forma tiene y cómo habría que analizarla. ¿De acuerdo? La dejo aquí. Bien. Bueno, vamos a comprobar que las ecuaciones están correctas, que no hay ningún fallo, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si la veo, creo que es 1 menos SD, a ver. Bueno, ahora no la veo, pero la miro aquí. La miro en el artículo original, ¿vale? De Garegnani, tendría que ser 1 menos CCD, 1 menos CC por R más D, bien. Aquí tendríamos LA. Aquí tendríamos LA, bien. Aquí tendríamos LCCA, que está bien. Habría, perdón, que aquí restarle, ¿vale? Corrijo, una resta, LC, LA, CC, R más D. Es decir, solamente habría que corregir el signo negativo. De todas formas, ya digo que obtenerla no sería difícil porque es simplemente una cuestión de sustitución, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues lo que va a ser clave para todo el análisis y todo el estudio es precisamente esta función de la relación entre el salario y el tipo de beneficio. Vamos a ver por qué. Bien. Supongamos que tenemos un sistema de producción, por lo tanto podemos obtener asociado a ese sistema de producción una función que relaciona el salario con el tipo de beneficio. Por lo tanto, tenemos una distribución de la renta. Las posibilidades que hay de distribuir la renta, lo que sea el excedente, entre los trabajadores y el capital. Porque el W es lo que se llevan los trabajadores y el tipo de beneficio es lo que se va a llevar el capital como remuneración. Claro, para eso lo que tiene que haber en la economía es un excedente. ¿Estamos todos de acuerdo? Si no hay excedente, no hay tipo de beneficio. Bien, bueno, pues supongamos, y ahora nos vamos a un artículo anterior de Baduri, que la renta nacional, que es el excedente, se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en mayúscula. La renta nacional se distribuye entre el capital, el cual se lleva una parte del excedente multiplicándolo por el tipo de beneficio, más la cantidad de trabajo multiplicado por el salario. Eso es una ecuación macroeconómica de distribución de la renta sencilla. La renta nacional o excedente se distribuye entre el trabajo y el capital. No creo que nadie tenga ninguna duda. Muy fácil. Bien, si hablamos del capital, también podríamos hablar del capital por unidad de trabajo y sería equivalente todo el análisis. Es decir, que en vez de hablar del valor del capital, vamos a hablar del valor de capital por cantidad de trabajo, y sería lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación por L, y tendríamos que el producto por unidad de trabajo sería igual a la cantidad de capital por unidad de trabajo por el tipo de beneficio más el salario. Bien. Supongamos que los neoclásicos consiguen lo que desean, lo que quieren. Es decir, que efectivamente para cada tipo de beneficio existe una técnica tal que cuanto más bajo sea el tipo de beneficio, mayor es la cantidad de capital. Bien, supongamos que lo consiguen. Pues si consiguen eso, tienen resuelto su problema, y es que el capital, ¿os acordáis?, es solamente un factor de producción, que se determina técnicamente y que puede ser independiente de la distribución de la renta. Dicho de otra manera, que ya no hay que hablar que para obtener los precios o el valor del capital, previamente hay que tener una teoría de la distribución de la renta, por ejemplo, como Marx, una lucha de clases, una teoría de la explotación del trabajo para saber si el trabajador se iba más o el capital se iba menos, sino que todo está explicado dentro. Es decir, ¿por qué el capital gana tanto? Porque es muy productivo, porque aporta mucho al proceso de producción. ¿Por qué el trabajo gana tan poco? Porque es poco productivo. No solamente ya estas explicaciones meritocráticas, digamos, sino que además
Lo que es peor, el sistema se autorregula. Dicho de otra manera, no hay necesidad ninguna de que el Estado intervenga en la economía, que esto sonará. Es decir, todo se autorregula. Lo único que hay que esperar es a que los precios se ajusten. En este caso, ¿cuál es el precio? El tipo de interés. Solo hay que esperar a que el tipo de interés baje lo suficiente. ¿Hay paro? Ningún problema. Es que hay mucho ahorro. Entonces, bueno, que los tipos de interés bajen, ya está. Todo se va a ajustar solo. Bien. Pero para que eso sea posible, todos sabemos que la remuneración de los factores tiene que ser igual a lo que ellos llaman la productividad marginal del capital. Es decir, que R hay que demostrar que es el producto marginal del capital. Y ahí está la dificultad también. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque si el tipo de interés tiene que ser la productividad marginal del capital, vamos a diferenciar I. Vamos a ver qué dice la diferencial, esto es matemáticas. ¿Diferencial de I qué es? Diferencial de K por R más diferencial de R por K más diferencial de W. ¿Cierto? Facilísimo. Esto es como lo del multiplicar, ¿no? Derivada de la primera por la segunda más la segunda por derivada de la primera, ¿no? En un producto. Bien. Vosotros mismos me vais a decir cuál es la condición de que diferencial de I partido diferencial de K, es decir, la derivada primera de I respecto de K, sea igual a R. A que todo el mundo ve ya la condición. ¿Qué tiene que pasar? Que esto más esto, que tiene que ser igual. ¿Cuánto tiene que valer? 0, ¿no? Claro, tiene que ser 0. Es decir, para que el supuesto neoclásico de que lo que gana el capital no es otra cosa que lo que aporta la nueva técnica al producto, es decir, cuando cambiamos de alfa a beta, es decir, cuando se está cambiando el capital, por lo tanto se está cambiando de técnica, por lo tanto estás yendo de una forma de producir poco intensiva, por ejemplo, a una más intensiva, ¿de acuerdo? O al revés. Pues claro, como hay un cambio en la técnica, pues hay un cambio en la productividad y por lo tanto es técnica, es eso es lo que está pasando. Bueno, entonces lo que tiene que pasar es que diferencial de R por K más diferencial de W sea igual a 0. Pero esto es lo mismo que decir que la diferencial de W respecto de R tiene que ser igual a K. Claro, y ahí es donde está la clave. Dicho de otra manera, que la pendiente de la curva de distribución de la renta tiene que ser el capital. Es decir, tiene que dar el valor del capital. ¿Lo habéis seguido? Claro. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo es esta función de distribución de la renta. Vamos a verlo. Bien, vamos a daros dos ejemplos, ¿vale? Para que tengáis datos numéricos si queréis jugar con ellos con una hoja Excel. Yo os voy a dar dos datos. Supongamos, por ejemplo, que os doy este. ¿Vale? Aquí ponemos LA, CA, y aquí tendríamos que poner LC, CC, ¿vale? Cuando os dé dos matrices distintas, esa es la manera de leerlo. La primera que os voy a dar es esta. Y la segunda que os voy a dar es esta. ¿De acuerdo? Y os voy a dar la misma tasa de depreciación. Es decir, en 4 periodos la unidad de capital está amortizada. ¿De acuerdo? Bien, pues comprobar que tenéis todo, ¿eh? ¿Veis? Tenéis todos los coeficientes, ¿lo veis? Tenéis la cantidad de capital en el sector de capital, tenéis la tasa de depreciación, tenéis el trabajo en el sector de consumo, el capital en el sector de consumo, etcétera, etcétera. Lo tenéis todo, podéis perfectamente ir a una hoja Excel y sacar. Bueno, ¿qué es lo que vais a descubrir? Pues lo que vais a descubrir es una cosa muy sencilla. Que la curvatura de esa frontera va a depender de la composición orgánica del capital que decía Marx. Es decir, que Samuelson, sin darse cuenta, va a acabar en un problema, como dice Steve King, que ya había afectado a Marx, que Marx lo había pensado y que Marx lo había, también elaborado o presentado, que es el de la composición orgánica del capital, que es clave. ¿Qué es la composición orgánica del capital? Pues la cantidad de capital por unidad de trabajo que emplea cada uno de los sectores. Ustedes saben que Marx tenía una teoría del valor basada en el trabajo.
Es decir, que el valor de las mercancías tenía que ver con el esfuerzo que implicaban, que había que hacer para realizarlas. Que él pensaba además que eso podía asociarse a una cantidad de trabajo homogénea, abstracta. ¿Cuál era el problema? Que si tenemos tiempo lo veremos. Sabéis que hay un problema de transformar los valores en trabajo que se llama el problema de transformación en precios, que eso da lugar a una disputa también y a una crítica a la teoría de Marx. Pero él se dio cuenta que si la composición orgánica del capital es idéntica en todos los sectores, no hay ningún problema entre valor y precio. ¿De acuerdo? Pero eso fue lo que le atacaron los neoclásicos a Marx. Es decir, que aquí también hay mucha hipocresía o incoherencia. Descartaron esa teoría porque decía que la composición orgánica del capital era constante. Bueno, pues qué curioso, porque eso es lo que va a hacer Samuelson. Samuelson lo que va a hacer es que para poder conseguir todo el propósito neoclásico, tiene que suponer que la composición orgánica del capital es la misma en el sector de consumo que en el sector de inversión. ¿Pero eso qué supone? Pues lo que hemos dicho. Eso lo que supone simplemente es que el sector A y el sector C, porque emplean los medios de producción de la misma forma y en las mismas proporciones, no son distintos, es decir, son el mismo bien. Conclusión, no hay capital. Bien, vamos a verlo gráficamente, que lo podéis comprobar. Si os dais cuenta, estos dos sectores que os he puesto, ¿a que no tienen la misma composición orgánica del capital? El primero tiene mucho capital por unidad de trabajo, tiene 3, ¿a que sí? Es decir, tiene 3, que es mucho más que la composición orgánica del capital en el otro, que es 0,42. Mientras que al revés en este, donde hay mucho capital es en el sector de consumo, que es 1,25. ¿Sabéis lo que pasa cuando las composiciones orgánicas del capital no son iguales? Pues que lo que sucede es que si hay mucho capital en el sector de capital sale cóncava y si hay mucho capital en el sector de consumo sale convexa. Dicho de otra manera, sale lineal solamente cuando no hay capital. Bueno, vamos a suponer que estamos en el primer caso, vamos a ver qué pasa. Lo cual es más lógico, ¿no? Que en el sector de capital se emplee más capital que en el sector de consumo. Vamos a ver. Bueno, pues tendríamos esta gráfica. Y tipo de beneficio. Voy a poner algunos colores. Bueno, pues como hemos dicho, si estamos en ese caso, en el caso, digamos, inicial o de arriba, lo que tenemos es una curva cóncava. ¿Vale? Bien. Fijaros lo que está pasando aquí. Fijaros. Lo que está pasando aquí es que en este sistema de producción la distribución de la renta también es una oposición entre salarios y tipo de beneficio. Es decir, la renta nacional, cuanto más bajos son los salarios, más alto es el tipo de beneficio, o sea que la cosa está muy clara. Salarios bajos, que se va a crear empleo, claro, ¿sí? Tipos de beneficios altos, eso está claro. Es decir, que también nos podrían decir, no es que los salarios sean bajos, sino que quieren unos tipos de beneficios muy altos, que además deberían de ser ¿para qué? Para invertir mucho, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver si es verdad que se está invirtiendo tanto. Todo eso esa es la teoría neoclásica, la convencional, a ver si eso es verdad. Pero vamos al tema teórico. El tema teórico es que los neoclásicos han dicho que esta derivada es igual a K. Y esa derivada tiene que ser igual a K, ¿para qué? Para que el producto marginal del capital sea el tipo de beneficio, que es clave. Pues vamos a coger un punto cualquiera, el punto P. Vamos a trazar su derivada. Bien. La tangente del ángulo alfa, ¿qué es? Pues la derivada. Es decir, por un aumento porcentual en el tipo de beneficio, ¿cuánto hay que bajar? La cantidad de salario por unidad de trabajo, ¿no? Vamos a ver si eso es K. Para lo cual, nos vamos a la ecuación de partida. Y despejamos. ¿Os acordáis de esta ecuación? Bien. Vamos a despejar K. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Sí? ¿Qué es I? I es la cantidad máxima de producto por trabajador cuando el tipo de beneficio es nulo. Es decir, I es el corte con el eje ¿de acuerdo? Es el corte de la curva con el eje de ordenadas. Es decir, si R es 0, entonces el salario es el máximo. Y esto es I. Es decir, es la renta nacional. Claro, si no hay beneficio se la lleva todo el salario. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Si estamos en el punto P, este sería el salario. Bueno, por lo tanto, I, quitándole el salario, y dividiéndolo entre R, ¿qué es lo que es? K. ¿Pero eso qué es? Pues eso sería la pendiente de una recta secante que pasa por K. Es decir, si esto es beta, vamos a poner, o vamos a llamarlo Z, tangente de Z, eso es K. Bueno, pues está claro que no es cierto lo que dice. Es decir, que cada sistema de producción tiene que ser lineal. Dicho de otra manera, la composición orgánica del capital tiene que ser constante. Conclusión. No hay heterogeneidad del capital con el producto y, por lo tanto, nos encontramos con un problema del que ya hemos señalado. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa? Esto si hubiera una técnica, pero ¿qué pasa si hay muchas técnicas? Y aparte, como hacen los neoclásicos, cada técnica es continua. ¿De acuerdo? Cada técnica es continua. Pues sabéis que a los neoclásicos les gusta mucho la continuidad para después trabajar con funciones matemáticas. Es decir, ahora lo que vamos a ver es, supongamos que esta técnica tiene que ser lineal, y aparte de ser lineal, supongamos que es la eficiente para cada tipo de interés. Vamos a verlo, vamos a aceptar el supuesto neoclásico y vamos a seguir desarrollando el argumento. Bien, vamos a partir de una, lo veis claro, ¿no? Esta tiene mucho o poco capital, ¿cómo la veis? ¿Mucho o poco? Bueno, depende, ¿no? Todo es relativo. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Es decir, cada una de esas sería un sistema productivo distinto. ¿Eh? Vamos a poner otra. Bueno, está corta dos veces, que es lo que no puede pasar. Claro, no puede pasar esto que acabo de hacer, perdonad. ¿Por qué? Porque si corta dos veces es el reswitching. Cuidado, no puede cortar dos veces. Si no, ya también los neoclásicos no pueden seguir adelante. Es decir, es importante que no corte dos veces, entonces vamos a intentarlo. Que no corte dos veces. O sea, que la construcción no es tan sencilla. Vamos a ver. Yo creo que así no corta dos veces, ¿no? Vale, creo que lo he conseguido, ¿verdad? Más o menos. Ahí tenemos tres sistemas productivos, tres técnicas de producción distintas. Ahora, lo que ellos quieren es que para cada tipo de interés haya una que es la mejor, de tal manera que cuanto más bajo, menos cantidad de capital, y cuanto más alta, más cantidad de capital. Entonces, irlo viendo, ¿no? Un lenguaje gráfico. ¿Qué hemos dicho? Que es la pendiente, ¿no? La pendiente, porque ahora sí que no hay diferencia entre pendiente de la curva de distribución de la renta, salarios, tipo de beneficio, no es distinta que la pendiente de la recta secante, porque hemos puesto líneas rectas. O sea, ya aceptamos que hay composición orgánica del capital idéntica en cada uno de los sistemas productivos. Bien. ¿Todos estamos de acuerdo que cuanto más inclinada, más pendiente? ¿Estamos todos de acuerdo? La tangente del ángulo es mayor, eso significa más capital. Bien. Aquí sería, la rosa sería como intermedia de capital y la amarilla es la que menos capital tiene. ¿Por qué? Porque es la que menos pendiente tiene. ¿De acuerdo? Imagínense que ese proceso se hiciera continuo. ¿Cuál es la mejor? Eso se puede demostrar. Es complicado, en fin, si queremos cuando hagáis preguntas os explico cómo se hace, pero se podría demostrar cuál es la técnica que produce más barato para cada tipo de interés. Es decir, la que produce el bien de consumo más eficientemente.
y esa es la que al mismo tipo de interés ofrezca mayor salario. Dicho de otra manera, si yo pongo un tipo de interés muy bajo, R0, la más eficiente es la que dé mayor salario, que es, todos lo vemos, ¿verdad? Es la blanca. ¿Lo veis? Si yo pongo un salario intermedio, pues sería la rosa. Y si ya pongo un salario muy alto, la amarilla. ¿De acuerdo? Si esto se hace con continuidad, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una envolvente ¿vale? Tendríamos una envolvente donde claramente a cada tipo de interés habría un sistema de producción o un sistema productivo que sería el eficiente, aquel que a un tipo de interés dé el máximo salario, y además se cumpliría perfectamente todo el principio o los supuestos neoclásicos. Es decir, que efectivamente se daría que el producto marginal del capital coincide con el tipo de beneficio. Bien, a partir de esta curva es posible obtener la famosa función de producción neoclásica, según Samuelson, que sería la función de producción subrogada. Ahora bien, ya sabemos todos, ¿verdad?, cuáles son los supuestos. Claro que se puede obtener. Sí, míralo, la has obtenido. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿pero esto es realista? Entonces, dejamos para la próxima clase, continuamos. ¿Es realista que se corte una vez? Primero, que sean lineales. Vamos a ver que no. Pueden ser cóncava y convexa. ¿Y que se corte una vez? Pues a lo mejor no. A lo mejor se cortan 2 veces. ¿Vale? Entonces seguiremos la semana que viene, que ese es el famoso reswitching. Es decir, cuando la composición orgánica del capital no es igual en los sectores, podéis empezar a jugar con esos 2 ejemplos que yo os he dado. Veréis que se cortan 2 puntos. Y entonces, a partir de ahí, ¿vale?, con eso hacerlo, yo os pregunto una cosa. ¿Se cumple realmente en esos ejemplos que yo os he dado que hay reswitching, se cumple realmente que una rebaja en el tipo de interés aumenta el capital? Veréis que no. Más cosas os digo. ¿Sería posible que bajando mucho el tipo de interés a lo mejor aumentara el capital? Y os digo que sí, porque el reswitching significa que puedes pasar de una técnica a abandonarla y volver. Pero también os digo una cosa, ¿os imagináis la inestabilidad que causaría en el proceso, digamos, de regulación de los sistemas de economías de mercado, que para poder aumentar el capital y la inversión tendríamos que bajar el tipo de interés muchísimo? Es decir, el sistema no se autorregula. Eso simplemente sin considerar 2 puntos o 2 aspectos muy importantes en la teoría keynesiana, que son la preferencia por la liquidez, que aquí no está, y el problema de la incertidumbre. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo jueves. Muchas gracias.